Perfecto. Bueno, hasta hace un rato estábamos hablando de tal vez cuáles son las cosas que necesitamos para empezar a construir desde estos espacios, llámese campo popular, la izquierda, gente que realmente, si podemos decir que hay algo que nos une, es la oposición a este tipo de modelos económicos. Y bueno, llegamos un poco a la conclusión de que hay un gran trabajo que hacer, principalmente como militantes de los lugares en los que estemos, para empezar a construir tal vez alternativas, y nos quedó esa espina por ahí de decir cómo es que tal vez debemos empezar a comunicar los problemas que ocurren, ya que creo que coincidimos entre todos que hay una clara, no sé si llamarlo disonancia, pero esta idea de que del sufrimiento se va a salir con más sufrimiento, y desde este lado a veces no logremos comprender qué es lo que pasa y por qué la gente pide justamente para terminar con el sufrimiento más sufrimiento. ¿Tienen algo que opinar? No, a ver, yo no creo que la gente pida sufrimiento. Sin duda. Yo creo que aún los que votaron a Milei, y sobre todo los sectores populares que votaron a Milei, lo hicieron en la creencia de que iban a estar mejor, de que de alguna forma iba a pulverizar la inflación y le iba a mejorar sus ingresos. Y ahora se está viviendo esa experiencia que no es así. Entonces, nosotros estamos viviendo un proceso histórico que quizá dé lugar a movilizaciones de una envergadura que no hemos visto en los últimos años. O sea, es un proceso que se está dando. Ahora, hemos iniciado la resistencia desde que esto empezó. Para los 70 días de gobierno tenido un nivel importante de contestación social en la calle. Han vuelto a surgir las asambleas barriales, que creo muy importantes, todavía minoritarias, pero es muy importante que hayan surgido en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano. Y bueno, y esto está empezando a crear la idea de que si no es con la autoactividad de la población, del movimiento de masa, de los trabajadores, de los sectores populares, esto no lo vamos a cambiar. Entonces, me parece que es muy importante tener eso en la cabeza, ¿no? Que no es alguien que va a venir de arriba y nos va a salvar o modificar esto, sino que tenemos que confiar en lo que podemos construir desde abajo, en todas las experiencias de lucha, y que, yo lo decía la otra vez en el debate en diputados, cada gran ataque de ellos ha tenido resistencia, ¿no? Me dio el gusto de citarles a Foucault en la Cámara. Se celebró en el grupo de la facultad ese comentario. Estamos todos viendo ahí. Vamos, Chipi. Todo poder crea resistencia. Entonces el Onganía terminó dando el cordobazo y el rosariazo. El neoliberalismo de los 90 dio la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Entonces lo que estamos viviendo ahora, que obviamente lo vivimos sabiendo la angustia que pasa gran parte de la población, sabiendo el deterioro de la vida social, lo difícil que se hace sobrevivir para una parte muy importante de la población, pero a la vez va generando una conciencia de que, bueno, que eso, cuanto más quieran forzar, a mi entender, ya están generando un proceso de resistencia, pero que la resistencia se transforme en rebelión abierta, ¿no? Y me parece que tenemos que apostar a eso. Y en ese marco dar las discusiones de qué salida estratégica frente a esto, porque ellos, quizá me equivoque, pero ellos al demonizar tanto el comunismo, el socialismo, ser zurdo, bueno, en toda la resistencia también van a crear un atractivo poder ver qué es eso, y frente al individualismo feroz, quizá la idea de lo común, la idea de una sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, deje de ser algo imposible de desear o algo que veamos lejano, al revés, para verlo como algo posible de realizar para superar este presente tan terrible que tenemos, ¿no? Y que del capitalismo más brutal, más salvaje, más inhumano, más cruel que estamos viviendo, podamos pasar no a un centro moderado, sino a una sociedad que merezca ser vivida, ¿no? Donde todo lo que produzcamos, que lo producimos colectivamente, y creo que ahí sí hay obviamente una discusión que dar, ¿no? Porque no es que esta sociedad es el producto de individuos sueltos, grandes genios que crean todo, sino que en última el capitalismo debe su aspecto más exitoso a que es capaz de apropiarse de la actividad cooperativa colectiva que realizamos, ¿no? Porque toda la riqueza social
todo lo que hacemos es el producto de nuestra acción cooperativa. Esto que estamos haciendo es la colaboración que estamos realizando entre nosotros, pusieron los micrófonos, los que hicieron esto, entre quienes están, quienes hablamos, y así cada cosa que hay en el mundo. Entonces se trata de que si todo lo creamos cooperativo y colectivamente, no haya una propiedad privada que le permita a algunos apropiarse del fruto de esa riqueza, sino que eso esté en función de satisfacer las necesidades de todas y todos, ¿no? Entonces, me parece que esa apuesta es algo que tenemos que poner de manifiesto, porque la ideología del sistema es al revés, es pararnos de que uno contra el otro, te piso la cabeza, y algunos genios iluminados que si a ellos les va a ir bien, a todos después algo nos va a derramar, ¿no? Entonces creo que tenemos que poner la realidad sobre la mesa y explicar que no es así, que todo lo que hay en este mundo, insisto, es producto del trabajo cooperativo y colectivo, solo que los monopolios lo usan y planifican, porque un gran monopolio no es el libre mercado adentro del monopolio. El monopolio planifica rigurosamente, te hace una tuerca en China, otra cosa allá, otra cosa en Europa, otra cosa en México, y lo consumimos acá. Y eso lo hacen con una planificación rigurosa. Bueno, imagínense si nosotros planificásemos, pero democráticamente todos, la producción en función de las necesidades sociales, no en función de la valorización del capital, sino de satisfacer las necesidades sociales. Bueno, lo que hoy nos parece natural, que haya gente revolviendo la basura para poder comer, miseria, gente viviendo en la calle, serían cosas que no tendrían ningún sentido, porque los medios materiales que existen en esta sociedad nos permitirían ya a todos vivir bastante bien, trabajando pocas horas, teniendo nuestras necesidades satisfechas y pudiendo realizarnos plenamente en nuestra individualidad. Entonces, eso solo es posible, creo yo, en una sociedad verdaderamente socialista. Y bueno, y creo que es un desafío que tiene la humanidad por delante, que tenemos como humanidad y que quizá lo podamos concretar, aunque ahora lo vemos como un futuro negro, está la extrema derecha, etcétera, etcétera. Pero ellos no tienen el triunfo asegurado. La única forma que tendría el triunfo asegurado es si no luchamos, si no resistimos, si no nos enfrentamos. Y como vamos a resistir, vamos a pelear, los vamos a enfrentar, bueno, vamos a darle batalla y a tratar de construir la victoria de este lado y no la victoria para ellos, ¿no? Para eso te traje. Hay algo que dice Milei, me interesa ver cómo lo están viendo ustedes. Él dice todo el tiempo, no sé si usa la palabra depuración, pero un poco, bueno, se están poniendo las cartas sobre la mesa, quién está de cada lado. Bueno, y es bastante claro que su alianza con el PRO, alianza con ciertos sectores o referentes, diría, del peronismo que se quedaron con Milei. ¿Coinciden en que está habiendo una especie de reestructuración ideológica y partidaria de la Argentina o es un diagnóstico momentáneo y coyuntural? A ver, hay un reacomodamiento que vamos a ver cómo termina, porque el experimento Milei está en plena ejecución y veremos si triunfa o si choca la calecita más rápido o si la población le permite avanzar o no. O sea, hay mucha incertidumbre porque efectivamente es un escenario no resuelto, es un intento de la clase dominante de torcer la relación de fuerza más en su favor, hacerlo brutalmente, pero con un instrumento político que es relativamente débil y que se mantiene en gran parte porque el núcleo de la clase dominante lo apoya. O sea, cuando votaron la ley ómnibus en general, la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, donde están Techín, Clarín y toda la gran burguesía, y la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Americana, sacaron comunicados celebrando. Cuando se cayó la ley ómnibus, sacaron comunicados lamentándose porque se cayó la ley ómnibus. Entonces, ese sector defiende, digamos, está detrás del gobierno de Milei, aun cuando hay cosas de Milei que le parecen raras o que no es que le tienen toda la confianza, pero dicen, tenemos una oportunidad ahora, como la tuvimos con Macri, no podemos perder esta oportunidad, a ver de organizarlo. Pero, digamos, en ese intento, aun cuando lo banque el núcleo central de la clase dominante, también puede fracasar por contradicciones propias y también por la resistencia popular. Aunque las movilizaciones no fueron masivas, haber estado en las calles enfrentando a la policía, la represión, los gases, las balas de goma, cuando se trató la ley ómnibus, fue muy importante.
fue muy importante mostrar que no era lo único que había las voces de ellos, sino que había voces de la resistencia, y en esos miles que estaban ahí se expresaban otros millones que estaban siguiendo los debates y que celebraron cuando se cayó la ley también, ¿no? Entonces, yo digo, esa reestructuración, veremos si es exitosa, si surge una nueva fuerza de derecha de la fusión de La Libertad Avanza con el PRO o no, y eso está ya en el medio, si las contradicciones con los gobernadores también se la pudren, y sobre todo si se logra un nivel de movilización popular que les haga imposible seguir avanzando. Y en eso mismo hay que ver cómo se reestructura el peronismo. A mi entender, Cristina está en un giro a la moderación, ¿no? Es el final de su programa, lo que Pichetto le dijo, bienvenida a la modernidad, ¿no? Por los últimos puntos que pone Cristina, en la carta, la famosa 33 páginas, donde dice, bueno, estoy abierta a cierta entrada del capital privado para las privatizaciones, estoy abierta a la actualización laboral, o sea, cierta reforma laboral, a discutir lo de los docentes, bueno, una agenda que es más moderada, más parecida a la de Massa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿se va a quedar ahí toda la base que la seguía o no? ¿O esa base quiere al revés algo más crítico? Bueno, ¿y qué podamos hacer nosotros de la izquierda también? O sea, podemos transformar lo que hemos acumulado, que es minoritario todavía, pero existente, en una fuerza con capacidad de acción en las calles, inserta, despertando el imaginario de la juventud, de que un futuro socialista es posible para la Argentina y de que no hay que resignarse a esto. Bueno, son interrogantes. Ya uno cuando es militante no simplemente se hace preguntas, sino que hace una apuesta por tratar de hacerlo y pone lo mejor de sí para tratar que eso se materialice. Eso no depende solo de lo que haga, sino también de tendencias y fenómenos objetivos. Pero en Argentina estamos en momentos de bifurcaciones que no sabemos por dónde va a andar. O sea, yo no creo que es en ese sentido una cosita que pasa y vuelve todo a como estaba antes, el bicoalicionismo que teníamos. No, para mí está en plena reformulación y lo único que tiene cierta razón Milei es que los tibios del medio no tienen mucho lugar. A mi entender, es algo que le están quedando en offside, es el proyecto de hacer un centro que o lo discipline a Milei, el que tenía Pichetto y otros, y sectores de los radicales. Creo que tienen un cierto no lugar porque me parece que al ser tan brutal, digo, el ataque, quien hoy más resista, más enfrente, es después la manera que se puede cosechar este descontento. Insisto que, a mi entender, para que sea una transformación tiene que venir con un nivel de acción y movilización superior al que hemos visto, ¿no? Yo no creo, estaba leyendo que había algunas teorías que decían ahora la gente no se moviliza porque sigue las redes sociales, entonces escribe en Twitter algo, lo que piensa y no más. Yo no creo que es así. Para mí cada tanto la población emerge, hay procesos objetivos, que en cierto momento se va acumulando todo y de golpe sale. Y me parece que es un momento ahora donde se están acumulando muchos descontentos y que vamos a ver cómo eso se termina de expresar, ¿no? Pero es eso, les puede salir mal la apuesta a los de arriba también. No pensemos que son infalibles, que ellos tienen todas las de ganar. Milei se equivocó citando a Gramsci y Althusser, mezclándolos, etcétera, porque el aparato ideológico del Estado lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Pero aunque tengan eso, no es que tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Fallan, se equivocan y dan lugar, insisto, a acciones inesperadas donde los de abajo pueden cambiar mucho. Digo, sin un cambio general, la rebelión popular del 2001, de diciembre del 2001, cambió las coordenadas ideológicas de cómo se pensaba la Argentina. Puso en retirada total las ideas neoliberales por 20 años, ¿no? Y eso fue inesperado. Yo todavía recuerdo, estábamos escuchando el discurso de la Rúa y al ratito cientos de miles de personas estábamos copando el Congreso, la Plaza de Mayo y al otro día combatiendo frente a Plaza de Mayo en medio de los gases. Y se tuvo que ir de la Rúa y todas esas ideas entraron a la defensiva durante mucho tiempo. Entonces, esto tiene elementos que puede crear eso. Yo antes mencionaba a Onganía. Onganía había dicho que se venía a quedar 20 años en la Argentina, la dictadura inaugurada en 1966, y que iba a haber un tiempo económico, un tiempo social, un tiempo político. Y a los 3 años le vino el cordobazo y el rosariazo y al año Onganía se tuvo que ir. Y también se vino la etapa en la cual se jugó mucho en la Argentina
Y estuvo abierta la posibilidad de terminar con el capitalismo en Argentina, aunque terminó triunfando el otro, ¿no? Terminaron con un golpe contrarrevolucionario cerrándolo. Pero estuvo abierto y decenas, centenares de miles veían posible la construcción del socialismo. Algunos desde dentro del peronismo, otros desde fuera, pero eso es lo que veía una vanguardia de lucha en la juventud, en los trabajadores, en las trabajadoras, que pensaba que esa transformación podía darse. Entonces, a lo mejor tanta reacción que estamos viendo de un lado y que la materialización de la reacción es el hambre de los jubilados, es la gente viviendo en la calle, es los salarios que te caen todos los días, es la brutalidad, es festejando toda forma de opresión, ¿no? El último gran movimiento emancipador que tuvimos en las calles fue la Marea Verde en Argentina, ¿no? Y ellos son la reacción a eso también. Festejan, dicen ahora no se va a hablar más con él, como si fuese su gran victoria. O sea, todo lo que representa la continuidad de alguna forma de opresión, de dominación, ellos lo celebran. Entonces, del otro lado, creo que a muchas y a muchos se les abren los ojos. Che, esto es una porquería lo que quieren, ¿no? Incluso muchos pibes y pibas que por desánimo, por no ver una salida, por tanto tiempo precarizados, por ver que les verseaban desde arriba que le iban a cambiar la vida o les hablaban de cosas que no era su vida o el estado presente pero era una mímica y todo eso dijeron, bueno, a ver si apostamos por este loco, que nos arregle un poco las cosas. Y están viendo que apostaron mal. Es la realidad, que apostaron por alguien que sigue bancando a los que más tienen, al 1% más rico, a las grandes corporaciones y que no le va a mejorar la vida a nadie de los que está abajo. Entonces la comprobación de eso posiblemente dé lugar también a decir, che, pero bueno, ¿para dónde voy? Bueno, o al menos es la apuesta que uno hace, ¿no? Y me parece muy importante darlo en todos los terrenos, en el terreno de la reflexión colectiva, del debate, de la discusión, de poder pensar, de poder reflexionar y de poder actuar también en las calles. Insisto, estoy un poco repetitivo con ese tema, pero porque verdaderamente creo que es así. Creo que si no mostramos esa fuerza en la calle, si no desafiamos este intento de un Estado policial que no nos deje marchar, que nos implique que solo tenemos que estar en la vereda, cuando es algo que conquistamos de fines de la dictadura, poder estar en las calles, y algo tan lógico, che, una marcha por donde se hace, por la calle, ¿no? Una marcha por la vereda es delirante. Bueno, pero mostrarle, che, ustedes son los delirantes, no nosotros que queremos manifestarnos en las calles, que expresamos la bronca, la protesta ante la injusticia, ante que nos sacan conquistas. Bueno, todo eso, empezar a poder tener la fuerza donde ellos sean los que retroceden, ¿no? Y me parece que ese es el periodo que estamos transitando. Hacerlo, ya tuvieron un golpe con la ley ómnibus, no es verdad lo que dice Milei, que ya lo tenía todo pensado, que iba a ser derrotado. Era todo un plan, dijo. Era todo un plan maquiavélico, ¿no? Tuvieron una primera derrota y bueno, y tenemos que aplicarles más derrotas, insisto, con la movilización desde abajo, ¿no? Que tenemos que tratar de construir. La duda en esto de las cosas nuevas que plantea Milei, el Congreso claramente lo eligió como un gran enemigo y me da la duda, ya que trabajas ahí, si es un tema más discursivo de Milei comunicacional o en algún momento puede pasar a la acción y profundizar en ese ataque, un tal fantasma acá de Fujimori. No, es la lógica de un gobierno que sube con muy poca base parlamentaria, ¿no? Entonces, un gobierno que tiene muy poca base parlamentaria trata de subordinarlo o disciplinarlo y le está costando más de lo que pensaba, entre otras cosas porque como hay un crecimiento del descontento afuera, el que está ahí adentro dice, ¿por qué me voy a inmolar gratis, no? Por vos. Entonces, Milei trata de jugar ahí y de prepararla, aunque nos parezca muy lejos, está preparando la elección del 2025, para que todo lo que está ahora en el centro y él tiene que negociar, tratar de ver de barrerlo. Esa es la lógica de su discurso. No quiere decir que después no tenga que hacer más negociaciones en la medida de lo que pueda, hasta ahí veremos. Porque, insisto, con la ley ómnibus chocó la calecita, porque tenía a todos diciéndole te queremos votar la ley a todo ese bloque. Por eso centrista, la lógica, ¿no?, de él de confrontar le terminó siendo contraproducente. O sea, probablemente hubiera sacado varios temas más si no iba tan a fondo. Tiene una lógica en esa confrontación, eso es lo que quiero decir. No, che, una cosa quería decir, viva Palestina libre, que está ahí la bandera, viva Palestina, ¿no? Con eso vamos a cerrar, pero no hay que decir más nada. Muchas gracias a Chipi Castillo, a Inga, mil gracias por venir, por el tiempo que dedica cada uno, por la militancia que tienen todas las personas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gente, vamos arriba.